Génesis es el libro que habla de los comienzos del planeta, de la humanidad y del propósito de Dios para el hombre. En Génesis capítulo 1, el primer capítulo de la Biblia, narra cómo estaba Dios y dijo Dios: hagamos, ¿no? Y hizo la tierra, hizo los cielos, los planetas y al mismo hombre, Dios hablando y Dios creando. En el capítulo 2 está Dios con el hombre y crea el jardín del Edén. Dice la Biblia que Él plantó el jardín del Edén para poner ahí al hombre y que el hombre labrara el jardín del Edén. O sea, se entiende que era como un huerto, pero también para que Dios pudiera tener comunicación con el hombre y el hombre convivencia, comunión con Dios. ¿Entiende esto? Dios hizo al hombre para tener una familia. No lo hizo como una creación más que dejó ahí a su suerte, sino lo hizo con un propósito precioso. Y en el jardín del Edén podemos entender ese comienzo, ese propósito. Entonces vamos a regresar un poquito al jardín del Edén. Dios creó los cielos y la tierra y vamos a estudiar 4 voces que encontramos en el jardín del Edén, que es parte del diseño de Dios, el propósito de Dios. Y al entenderlas vamos a entender por qué esas 4 voces continúan en nuestra vida también si estamos en Cristo Jesús. Ahora, la primera voz es la voz de Dios. Dios es el que dijo: hagamos al hombre. Y me encanta porque Génesis presenta a Dios hablando en plural. No dice voy a hacer al hombre, sino dice hagamos al hombre. Y tú y yo creemos en el Dios Trino, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y esto es algo tremendo porque aún el mismo apóstol Juan presenta, cuando comienza el Evangelio de Jesucristo, Juan capítulo 1 versículo 1 dice esto: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan lo presenta como la palabra, como el verbo encarnado. Y dice que estaba en el principio, ahí en el jardín del Edén. Por eso se oye esa primera voz en plural diciendo hagamos al hombre, ¿no? Y Juan continúa diciendo, él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es esa primera voz, la voz de Dios, y es la primera que existió. No había ninguna otra voz. Estaba todo, yo creo que en silencio, y se escuchó la voz del Padre hablando y creando, y entonces vino a existir la tierra, los mares, los animales y el ser humano. Dios creó al hombre y lo hizo hombre y mujer, y celebró ese primer matrimonio. Y obviamente cuando estuvo el hombre y la mujer, bueno, allá aparecieron más voces. Pero déjame entrar un poquito más a esta primera voz, que es la voz más importante, es la voz de Dios. Isaías, un profeta, habla de parte de Dios y dice, las palabras de Dios dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes. Entonces Dios nos está diciendo, lo que yo pienso no es lo que ustedes piensan, ¿no? Ni sus caminos son los mismos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces, hablemos de la primera voz, la voz más importante. Pero esta voz es muy diferente a las otras 3 voces que vamos a estudiar. Esta voz es la voz de Dios, es la voz del Creador, el que hizo todo. Entonces, está en una dimensión muy alta a el resto de las voces que tú y yo podemos escuchar de la creación, ¿sí? Ve al de junto y dile: creación, ¿sí? Dale un codazo a ver si habla, o sea, que chille tantito, ¿sí? O sea, somos criaturas, ¿sale? Pero esta es la voz del Creador. Y lo que dice aquí Isaías es que sus caminos, su voz, sus pensamientos son mucho más altos. Y esto es algo interesante porque el camino que quieres tomar no es el de Dios. Dice: ¿qué me conoce, pastor, o qué? Bueno, si tú no hablas y escuchas de Dios y tú estás decidiendo por algo, no es el camino de Dios, porque sus caminos son más altos, ¿sí? El camino que el otro te quiere decir que tome, que te ándale y vete por ahí, no es el camino de Dios, porque sus caminos son más altos. La única manera que tú y yo podamos tomar un camino o recomendar un camino que sea de Dios es si escuchamos la voz de Dios. No hay otra manera.
No hay que alguien de repente hizo muchas matemáticas y le encontró, no. La única manera es escuchar su voz, porque sus pensamientos son muy superiores, muy diferentes. Entonces, si tú no escuchas esta primera voz, la voz más importante, la voz de Dios, estás destinado a la frustración de caminar en el esfuerzo humano. Caminar, ¿estás frustrado? ¿Nadie está frustrado? ¿Nada más yo? ¿Sí? O sea, ¿verdad que de repente hay frustración por alguna situación, algo que está atorado? Bueno, básicamente estamos queriendo caminar en nuestro esfuerzo humano. Y si no escuchamos la voz de Dios, no va a haber manera que salgamos de esa frustración. La única manera de salir de esa frustración es escuchando una voz muy superior, un pensamiento muy superior, con mejores caminos que los nuestros. Sus caminos no son caminos de frustración. Entonces, la voz de Dios, la más importante, el creador, ¿sale? Creación, digo creador, creación. Estamos hablando de esta voz. Esta voz de Dios es personal. ¿Te acuerdas? Hablamos un poquito de esto. O sea, cuando Dios habla, habla de manera personal. Él no dice, ay raza, entiéndanle y háganle como quieran, ¿no? Él te dice, Juan, Lupita, Esteban, o sea, cada uno de nosotros nos conoce por nombre y conoce nuestra vida mejor que nosotros la conozcamos. Entonces es personal. Cuando tú escuchas la voz de Dios, estate listo para escucharla en primera persona. Hijo amado, princesa mía. Entonces Dios está hablando ahí. Segundo, es relacional. Dios quiere relacionarse con nosotros, y cuando Él habla, lo hace con la intención de entablar una relación con cada uno de nosotros. Para eso creó Dios al hombre, para tener una relación. No es un títere, no es nada más una criatura más, no es una colección zoológica que Dios hizo. No, Él quiere familia, hijos, hijas, amigos. Y entonces cuando Él habla, entabla una conversación para acercar una relación. ¿Quieres una relación con Dios? No hay otra manera más que escuchando la voz de Dios. Tercero, es remedial. Esta es muy buena, ¿no? ¿Necesitas algún remedio de alguna situación en tu vida? ¿Algún remedio económico, algún remedio relacional, algún remedio de salud? O sea, su voz, cuando Él habla, Él es remedial, trae redención, trae solución, trae claridad, trae orden. Y cuando tú dices, ¿qué hago? Acuérdate, necesitas escuchar la voz de Dios, que es muy superior a las otras voces. Tres cosas más. Su voz es verdad, porque Él es el Dios de verdad. Todo lo que Él habla es verdad. No media verdad, no otra verdad o otros datos, no, es la verdad, porque Él es el Dios creador. O sea, si yo te hablo en mi entendimiento, pero yo no soy Dios, y yo soy falible, pero Dios es infalible. Y Él es verdad, todo lo que Él habla es verdad. Su palabra también es sabia, porque no hay veces que te dicen tu verdad, pero no te lo dicen con sabiduría. ¿Sí? ¿Te identificas? Ya es que le dije su verdad, sí, pero no se lo dijiste con sabiduría y ya se sintió. Bueno, Dios cuando habla la verdad, pero lo habla con plena sabiduría. Él es inteligente, Él es sabio, y Él sabe cuándo hablar, Él sabe cómo hablar, su voz es sabia. Y lo tercero o lo sexto es que siempre es buena. Dios es bueno, Él no se puede traicionar a Él mismo, y cada vez que habla hay una bondad en su hablar, hay un buen propósito para cada uno de nosotros. Y siempre que escuches la voz de Dios, aunque a lo mejor te está confrontando, es para bien. Esa es la voz de Dios y es la más importante. Ahora te voy a hablar de la segunda, tercera y cuarta voz. Pero acuérdate, es muy diferente a esta primera voz. No la estoy poniendo al mismo nivel, la estoy separando. La voz de Dios, y ahora te voy a hablar de la tercera y cuarta voz, segunda, tercera y cuarta voz que hay en el jardín del Edén. Y es la voz de criaturas, de creación. No están al nivel de Dios. No es el diseño, ¿sí? Dios, creación. Entonces la siguiente voz es la segunda. Dios hizo a Adán, al hombre. Y entonces cuando tú lees Génesis capítulo 2, dice que estaba Adán y Dios le dijo ponle nombre a toda la creación, y le iba poniendo nombre. Y dice que Adán de repente le dijo, Dios, pues están padrísimas las jirafitas, pero como que no me identifico con ellas, ¿no? Y entonces Dios hizo a la mujer. La segunda voz es la voz de cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos una voz interior, llámale conciencia, esa voz interior. Y te ha pasado, ¿no? Que estás de repente y tú dices,
O sea, empiezas a tener una conversación contigo mismo, ¿no? ¿Me lo como o no me lo como? ¿Le digo o no le digo? ¿Sí? ¿Corro o no corro? Y entonces estás teniendo una conversación. Hay una voz interior en cada uno de nosotros. Esa voz es muy interesante porque Dios nos hizo seres morales y hay una conciencia dentro de nosotros, y esa conciencia es parte de esa voz que habla. Sin embargo, nuestra voz interior no es infalible. Muchas veces se puede equivocar. Y tú te puedes estar dando un argumento a ti mismo y no es el mejor argumento o el mejor consejo. O sea, para prueba, o sea, si diéramos puros buenos consejos, no habría ni deudas económicas ni sobrepeso. ¿Me entiendes? Pero como nos damos malos consejos, pues caemos en problemas. Esa es la segunda voz. Ahora, está la tercera voz. Dios hizo a Eva, la compañera de Abraham, los hizo hombre y mujer y celebró ese primer matrimonio. Y Adán se despertó, vio a su mujer y dijo: carne de mi carne, huesos de mis huesos. E inmediatamente la mujer le dijo: amado. Entonces ya se oyó la tercera voz. La tercera voz es la voz de otros seres humanos alrededor de nosotros. Y hay muchos tipos de voz. Por ejemplo, yo estoy casado y mi esposa es una voz importante para mi vida y yo soy una voz para su vida, una tercera voz. O a lo mejor tus papás, ¿no? Hijo, pues tus papás son una voz importante para ustedes, esa tercera voz. Pero puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, un jefe, un pastor. O sea, hay otras voces alrededor de nosotros. Pero entiende, la segunda voz, nosotros somos criatura. La tercera voz, ¿sí? Por más Eva que sea, es creación y también es falible. Y algo importante es que esa tercera voz es el diseño de Dios. Dios nos hizo seres influenciables, así nos diseñó. Y por eso hay mucho mercadólogo, ¿no? Porque, o sea, podemos ser influenciados. ¿Cómo? A través de las voces que tú y yo escuchamos a nuestro alrededor. Por eso es importante cuidar esa tercera voz. Cualquiera te puede hablar. ¿Sí? Si tú vas caminando en la calle y alguien te pega un grito, pues te está hablando. Pero de eso a que tú entables una conversación con esa persona, esa es tu decisión. Y entonces tú y yo necesitamos escoger buenas terceras voces. Jesucristo dijo un filtro para escoger buenas terceras voces: es por sus frutos los vas a conocer. Y a veces, o sea, no le entendemos este concepto, ¿no? Porque de repente alguien está en problemas económicos y se rodea de puro quebrado, ¿no? De pura gente que tiene problemas económicos y le está preguntando: ¿y qué hago? No, y tú lo ves y dices: ¿cómo le estás preguntando a estos? ¿Sí? Si no tienen un consejo, ¿no? En cambio, por sus frutos le preguntas a alguien que quizá estuvo en el problema económico y ya salió, o nunca se ha metido en el problema económico, y entonces te puede dar un buen consejo. Pero ¿sí te ha pasado que de repente estás escuchando voces y no necesariamente tienen la autoridad para darte un buen consejo? Pero te van a decir lo agradable, no te van a confrontar, te entienden, pero no te están hablando la verdad sabiamente a tu vida. Entonces, escoge cuáles terceras voces vas a tener en tu vida. La primera voz no la puedes escoger, esa ya la tienes, ese eres tú, ¿sí? Nada más tienes que ser consciente que puede ser equivocada. La tercera voz tú la puedes seleccionar, tú la puedes filtrar. Mi esposa es esa tercera voz en mi vida. Y lo interesante es que ella tiene una relación con Dios. Ella platica con esa primera voz, con Dios. Y entonces tiene una autoridad para hablar en mi vida, porque habla también de parte de Dios hacia mí. Y además me conoce perfectamente, no hay nada que yo le pueda inventar. Ella me conoce. Y entonces ella es una buena y autoritativa tercera voz en mi vida. Los padres, los hermanos, los líderes, escoge esa tercera voz. Te hago esta pregunta: ¿qué tercera voz en tu vida estás escuchando? ¿Te está dando buenos consejos? O sea, acuérdate, porque te puede estar diciendo algo, pero lo que tú quieres es el camino de Dios, que es mejor y más alto. Necesitas a alguien que pueda hablarte de parte de Dios algo que ve a tu vida. La tercera voz, yo digo que es como el retrovisor en los coches, ¿sí? Porque todos nosotros tenemos un lado ciego. Tú vas en el coche y tienes el retrovisor porque hay un lado ciego en el coche. Y entonces, ¿qué haces? Volteas al espejo retrovisor y puedes ver ese lugar que si no tienes el espejo no lo logras ver.
Esa tercera voz es alguien que le dices, sé el retrovisor en mi vida. Si ves algo, ¿sí?, puedes hablar a mi vida, ¿sale? Entonces, primera voz, la de Dios, creador, muy superior, más alto sus caminos y sus pensamientos. Segunda voz, la nuestra. Tercera voz, la de alguien acerca de alrededor de nosotros. Y ahora déjame entrar a la cuarta voz. La cuarta voz leemos ahí en Génesis capítulo 3. Capítulo 1, la creación. Capítulo 2, Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y en el capítulo 3, comenzando el capítulo 3, de repente está esta conversación. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y entonces aquí aparece una cuarta voz. Y vamos a ver un poquito qué está pasando con esta voz y vamos a tratar de entenderla y estudiarla, ¿sale? Y entonces le dijo a la mujer, y fíjate lo que le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate lo que le está diciendo. Dios te dijo que no puedes comer de nada. Ahora entiende, déjame regresar al capítulo 2. En el capítulo 2, Dios hizo el huerto, puso al hombre y a la mujer, dijo, lábrenlo, coman de todo. Pero Dios les puso un límite. Ahorita vamos a entender por qué les puso un límite. Y les dijo, de este árbol no comas, de todo lo demás puedes comer. Es lo que Dios dijo al hombre y a la mujer. Entonces, ahora viene aquí la cuarta voz. Y esta cuarta voz comienza a poner en duda lo que Dios dijo. Y empieza a enchuecar lo que Dios dijo. Porque dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Verdad que es mentira? O sea, Dios dijo nada más de uno. Y la serpiente está diciendo, ay, que no puedes comer de nada. Ay, que Dios te quiere triste y amargado. Ay, sí, encerrado en tu casa y que nunca te rías. Ay, qué malo Dios. Entonces, entiende un poquito el tono de esta cuarta voz. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente. Pausa, tache para la mujer. ¿Para qué andas teniendo una conversación con esta serpiente? ¿Sí? Entonces, esta cuarta voz está presente también en nuestra vida. Pero que la voz esté presente y la puedas escuchar no quiere decir que tengas que entablar una conversación con ella. ¿Sale? Entonces, la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ya la mujer le agregó aquí lo de tocarlo, ¿no? El Dios había dicho nada más no lo comas. La mujer empieza aquí a editar un poquito, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, fíjate lo que le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces fíjate, vamos a hablar ahorita de quién es esta serpiente antigua, pero empieza a hablar en contra de lo que Dios había dicho. Empieza a contradecir y a cuestionar lo que la voz más importante, la primera voz, la voz más importante porque es la voz del Creador. Él sabe todo y Él quiere todo lo bueno para nosotros. Y empieza a contradecir esa voz. Y si conoces la historia, lo que sucedió es que Eva vio que estaba rico el fruto, tomó del fruto, se lo dio a su esposo Adán, y entonces desobedecieron a Dios y vino una consecuencia. Salieron de la presencia de Dios, hubo una muerte espiritual porque Dios había puesto un límite y desobedecieron el límite. Ahora, ¿quién es esta cuarta voz? Vamos a entrarle un poquito aquí, ¿sale? Habla acerca de una serpiente, pero fíjate, esto está en el capítulo 3 de Génesis. En el capítulo 12 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el apóstol Juan vuelve a hablar acerca de esta serpiente y dice, este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo Satanás, o sea, se está refiriendo a Génesis 3. El apóstol Juan al final de la Biblia dice, esta serpiente antigua, llamado Diablo o Satanás, y dice, el que engaña al mundo entero. Déjame hacer una pausa aquí. Yo sé que a algunos les incomoda hablar del diablo, de Satanás o del chanclas, como le quieras llamar, ¿sale? Algunos dicen, ay, no hables de eso, como que me da miedo. Déjame hacer una pausa aquí. Esa serpiente antigua es la que Jesucristo aplastó su cabeza en la cruz, ¿sale?
Entonces está derrotada. Tú y yo no tenemos que tenerle miedo, ¿sí? Entonces no hablamos y hacemos grandes estudios de la serpiente antigua, pero es importante mencionarla porque aún hoy en día sigue siendo una voz que está ahí. Y tú y yo tenemos que estar atentos para no entablar una conversación y para no dejarnos engañar. El apóstol Juan dice: el que engaña al mundo entero. O sea, la herramienta que tiene Satanás, el diablo, el chanclas, es el engaño. Esa es su única herramienta. O sea, él no va a venir y te va a hacer manita de puerco o te va a ganar las vencidas. No, 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 no. Él es una voz que va a venir queriéndote engañar. Y algunos dicen, pues ya lo logró. Bueno, pero hay solución, ¿sale? Y luego dice Juan, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Cuando lees la Biblia, puedes descubrir que este era un ángel que Dios creó, un buen ángel. Y Dios le dio libertad también a los ángeles, y este ángel desobedeció, se enorgulleció, y entonces fue tirado del cielo hacia la tierra. Yo le hubiera dicho a Dios, tíralo a Marte, ¿no? Pero lo tiró a la tierra. En su sabiduría vamos a entender esto. Entonces era un ángel, ¿sí? Y dice que arrastró una tercera parte de los ángeles. Entonces, ahora, ¿por qué Dios permitió esta cuarta voz? ¿No es buena pregunta? Esa la vamos a resolver. No, te la vamos a resolver de una vez. ¿Por qué Dios permitió esta voz? Porque no hubiera sido bien padre seguir ahí en el Edén, ¿no? Estaríamos, ya no tendríamos ni ropa, ni nada, estaríamos todos felices y estaríamos, pero ¿por qué Dios permitió esta cuarta voz? Y tiene que ver con el diseño de Dios para el ser humano. Dios nos hizo agentes morales libres, ¿sale? Entonces, hay una moral dentro de nosotros, pero hay una libertad para que tú y yo decidamos cómo caminar con esa moral, ¿sale? Tenemos voluntad propia, ¿verdad que tenemos voluntad propia? ¿Sí? ¿Verdad, papá, que tus adolescentes tienen voluntad propia? Dicen, no, me le tocó como 3 veces la voluntad propia a esos chavos, ¿no? O sea, tenemos voluntad propia. De ahí viene el término libre albedrío. ¿Lo has escuchado? Libre albedrío. ¿Qué significa esta voluntad propia o este libre albedrío? Es la autoridad que tú y yo tenemos para obrar por reflexión y propia elección. Tú tienes una autoridad sobre tu vida para obrar por reflexión y propia elección. O sea, es la capacidad del hombre para poder optar entre el bien y el mal. Así nos diseñó Dios, nos hizo seres libres, ¿sale? Ahora, esta libertad tiene un riesgo, pero tiene un gran beneficio. El riesgo de esta libertad es que el hombre puede decidir si obedece o no obedece a Dios. Si desobedece a Dios, cae en pecado. Pero tiene el beneficio que puede decidir también amar a Dios, y aún, por ejemplo, nuestra salvación, tú y yo la recibimos cuando voluntariamente, en libertad, decidimos por Cristo. Entonces, fíjate, no es mala esta voluntad, mala cuando la ejercemos erróneamente. Entonces, este libre albedrío, así Dios nos hizo. El extremo o lo contrario es que Dios nos hubiera hecho sin voluntad propia y sin libre albedrío. O sea, nos hubiera hecho títeres. Un títere, o sea, su creador le jala el hilito y levanta la mano, le jala la patita, ¿sí? Pero Dios no nos hizo títeres, Dios nos hizo agentes morales libres, humanos con libertad de elección. Ahora, vamos bien aquí. Ahora, para que funcione esto, tú y yo tenemos que tener opciones de elección. Porque si no tenemos opciones de elección, no tenemos libertad. A lo mejor tú le quieres enseñar a tus hijos libres a cómo comer, ¿no? Y le pones en la mesa un platón de brócoli. Y les dices, tú eres libre para elegir, pero es lo único que tienen para comer, brócoli. ¿Son libres? Pues sí son libres, pero no le estás dando la libertad. Y van a comer brócoli, tú dices, qué obediente mi hijo, ¿no? Pero si tú le pones el brócoli y las donas, ¿sí? Y les echas un rollo de nutrición, y entonces le dices, ahora sí decida, hijo. Ya sabes por qué van a decidir, ¿no? Se ríen, claro que sí. Ahora sí son libres cuando tienen la elección. Entonces fíjate, Dios hizo el Edén y le dijo al hombre, de este árbol puedes comer de todos, solamente de este no,
¿Por qué hizo eso? ¿Por qué puso el límite? Porque si no pone ese límite, no hay libertad. Si el hombre no tiene opciones que escoger, no puede ejercer su libertad. Y luego fue más allá. No solamente le dijo, no puedes comer de él, sino que puso una voz contraria a la suya para que lo tentara. Ahora, normalmente Dios no tienta a nadie, pero puso esa voz, y entonces el hombre se encontró con el árbol, pero también se encontró con la cuarta voz que le dijo, ¿cómo crees? Dios está equivocado, es un exageradote. Eso es el diseño de la libertad de Dios. Lo contrario es títeres. Si hubiera hecho títeres, servimos a Dios incondicionalmente, porque no tenemos opción ni ninguna voz que nos lleve a equivocarnos. Pero ¿sabes qué? El problema es este: para amar se requiere libertad. Y esto está padrísimo. No hay manera que alguien pueda amar si no tiene libertad. O sea, el amar no es a fuerzas. En la libertad se demuestra el amor. Ejemplo, yo tengo 30 años casado, bien casado, ¿sí? Y cada día que yo me despierto, ¿sí?, y encuentro a mi esposa ahí, yo sé que ella me ama. Porque ella tiene libertad de hacer lo que quiera, ¿no? Y yo tengo libertad de un día agarrar mis cosas e irme. Pero cada día que estamos ahí juntos, nos estamos demostrando de que, aunque tenemos la libertad, tomamos la decisión de amarnos. Y así se ama. El amor necesita la libertad de opción. Y Dios nos hizo para que lo ame. Él nos ame, Él nos ama primero, pero para que tú y yo lo amemos. Y al tener la libertad y decidir amarlo, es increíble. Ese es el diseño de Dios. Si hay un riesgo, sí, el tomar la mala opción. ¿Hubo una consecuencia? Sí. Algunos dicen, pero ¿por qué Dios no hizo algo y evitó ahí en el momento? ¿Y sabes qué? Dios se hizo algo. En el capítulo 3 se narra la caída del hombre, la desobediencia. La mujer y el hombre escucharon la cuarta voz. Cuando Dios ya tenían la primera voz, tenían esa relación, pero ellos decidieron no someter su voluntad a la voz de Dios, sino que sometieron su voluntad al consejo de la cuarta voz. Y ahí vino la caída y el error. Capítulo 3, comenzando. En el capítulo 3, versículo 15, Dios le dice a la mujer, o sea, ya están viniendo las consecuencias de la caída, y Dios le dice a la mujer, en tu descendencia va a venir uno que es un rey, una simiente, una semilla, y ese rey un día va a aplastar la cabeza de la serpiente. O sea, Dios hizo algo. Ahí en el capítulo 3 inmediatamente puso lo que le llamamos el protoevangelio, ¿sí? Esa semilla del evangelio de Jesucristo, porque ahí se prometió que iba a venir uno, el Verbo encarnado, que iba a acabar y recuperar lo que el hombre había perdido. Entonces, Dios puede quitarnos el libre albedrío y terminar con el dolor de malas decisiones. ¿Verdad que las malas decisiones causan dolor? Sí, causan dolor para propios y para extraños. Dios podría quitar el libre albedrío y quitar ese problema, o mantener esa libertad y convertirse en la voz más importante del ser humano para guiarlos en buenas decisiones. Y ese es el propósito de Dios. Por eso lo importante de escuchar la voz de Dios que estamos hablando así. Y ese es el propósito de Dios. Porque hoy en día tú y yo a través de Jesucristo tenemos acceso a la voz del Padre. Padrísimo. Pero no han desaparecido ni la voz interna, ni la voz de terceros, y tristemente tampoco esa cuarta voz, ¿sí? Pero ¿sabes qué? No tienes por qué tener conversaciones con esa cuarta voz. Lo que tienes que tener, oración y conversación con tu Padre que está en los cielos, y permitir que su voz sea la más importante en tu vida. Ese es el diseño de Dios, si tú escoges hacerlo. Una ilustración: había dos amigos e iban caminando por un barrio muy pobre, y había pobreza, vidrios rotos, gente con necesidad, crimen. E iban estos dos caminando, y de repente un amigo le dijo al otro: yo creo que Dios no es bueno, porque si Dios fuera bueno no había toda esta tristeza y pobreza y maldad.
Y entonces el amigo se volteó con él y vio un pordiosero que tenía el pelo largo y la barba y lleno de piojos y todo sucio. Y se volteó con él, que resulta que su amigo era peluquero. Y le dijo: tú eres un pésimo peluquero, un mal peluquero. Y el otro amigo dijo: ¿qué te pasa? Estamos hablando de Dios, ya estás hablando de mí. Porque si fueras un buen peluquero, le dijo, este hombre que está aquí estaría bien rasurado y peinado y sin piojos. Pero tú eres un pésimo peluquero. Y el peluquero le dijo: no, ¿qué te pasa? Yo tengo mi peluquería y está abierta, y este hombre puede tomar la decisión de ir y pedir un turno, y yo con gusto lo pelo, lo lavo, lo rasuro y queda pero bien presentable. Pero él tiene que decidir. El amigo le dijo: exactamente. Dios quiere darnos bien, quiere guiarnos al bien, pero nos ha dado esa libertad de opción. Por eso necesitamos escucharlo. ¿Te acuerdas? ¿Por qué necesitamos escuchar a Dios? Hablamos de 3 cosas. Primero, para que Él pueda ser nuestro Padre en los cielos. Él quiere una relación de Padre y Él quiere que le oremos Padre nuestro, pero necesitamos escuchar su voz para que Cristo pueda ser el Señor funcional de nuestra vida. Comenzamos diciendo: Él es el vencedor, y tú y yo podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús si lo escuchamos. Porque Él es el comandante del ejército, y cuando Él nos da indicaciones y tú y yo andamos distraídos, pues no vamos a poder ganar nuestras batallas. Necesitamos escucharlo. Y tercero, para que Jesús pueda ser tu vida. Él es la verdad, la vida y el camino, y nadie llega al Padre sino por Él. Él quiere ser tu vida, pero para eso necesitas estar escuchándolo. Jesús dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Si no hay comunicación, hay una gran separación. Y tú y yo, nuestra herencia en Cristo es que podemos escuchar la voz de Dios. ¿No es algo increíble? ¿No es algo que te pone a temblar y dices: wow? Pero ¿lo estamos escuchando? Jesús enseñó y dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo necesitamos un alimento espiritual. Nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios, y necesitamos estar alimentándonos de esa palabra que sale de la boca de Dios, a través de leer la Biblia, a través de la oración, a través de tiempos como este, la adoración. Y estamos buscando a Dios, y Él está alimentando nuestro espíritu y está fortaleciéndonos. No hay otro camino, o sea, no hay atajos aquí. Es escuchar la voz de Dios. Al escuchar la voz de Dios, la voz interior va a ser sintonizada y ordenada. Y entonces tú y yo nos podemos convertir en una buena tercera voz para otros. Porque no voy a hablar de lo mío, sino que voy a hablar de lo que yo escucho del Padre. Y eso va a ser un buen consejo. Y al escuchar la voz de Dios, cuando de repente venga la cuarta voz, yo voy a poder distinguirla. Porque esa voz viene para matar, robar y destruir. Es una voz que quiere quitar la vida y el gozo y la paz, romper relaciones, y yo no tengo por qué escucharla. Yo tengo que decir: calla, enmudece, y no tengo por qué entablar ninguna conversación. Dice: no, yo tampoco estoy entablando ninguna conversación. Digo: pues tenías que meditarlo, porque de repente tú estás en un conflicto con tu esposa, ¿no? Y de repente sí, no, sí, mugre, ya es que me hizo, no, es que te hizo tal cosa, no, sí, me hizo tal cosa. ¿Y con quién estás conversando? ¿Con Dios? Porque Dios te dice: ve y pídele perdón. Sí, ve y ponte a cuentas. Y así como yo te he perdonado, perdónala. Pero cuando viene esa voz y nada, mugre, y estamos ya ofendidos y estamos sentidos, ¿a quién estás escuchando? ¿Con quién estás conversando? Entonces, a callar esa voz es muy importante. Este es el diseño de Dios. Así lo ha dispuesto. Y es un camino de victoria, de libertad, de elegir y de caminar de victoria en victoria, y de caminar en una relación amorosa con Dios. Quiero llevarte a otro jardín, que es el jardín de Getsemaní, porque hablamos del jardín del Edén, pero ahora déjame hablarte de este jardín en donde nuestro Señor Jesucristo, después de celebrar la cena, la última cena con sus discípulos, narra
el capítulo 26 de Mateo, Jesucristo, este es jueves, antes de la crucifixión, que fue el viernes, y entonces cenó con sus discípulos, celebró la Santa Cena, y dice aquí en el versículo 36, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y este es otro jardín. Acuérdate, Génesis 3:15, Dios inició un plan. Y Mateo 26:36, Dios está consumando ese plan, comenzando el camino a la cruz. Y Getsemaní es un lugar importante. Getsemaní significa lugar de prensa. Era un huerto de los olivos. Si vas a Jerusalén, no te pierdas de ir a Getsemaní. Es un lugar precioso todavía con olivos enormes y ancestrales. Y es tan especial. Bueno, ahí estaba Jesucristo. Y es un lugar donde se trituraban las olivas para sacar el aceite de oliva. Y aquí Jesucristo, de una forma, llegó delante de Dios, y lo que fue triturado fue su voluntad para someterla a la voluntad del Padre. Y entonces dice que Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y vamos a ver cómo en Getsemaní están las 4 voces también. Dice que Jesucristo fue ahí para orar. Acuérdate, orar es conversar con Dios, así de sencillo y así de profundo. Jesucristo fue ahí para tener una plática con esa primera voz, con su Padre, en un tiempo difícil. Y dice que se llevó, el versículo 37, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Entonces es interesante porque está su propia voz ahí. Él estaba afligido, estaba triste, estaba angustiado, estaba en un momento difícil. Él tenía que tomar una decisión ahí. Y se llevó a los suyos, a esa tercera voz, a los más íntimos, y les dijo: estén aquí conmigo orando. Versículo 38. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. O sea, me encanta cómo Jesucristo está teniendo una conversación con Dios y está siendo auténtico. Él está diciendo lo que hay en su corazón, la aflicción de su corazón, aún el deseo de su corazón. Pero mira lo que dice inmediatamente: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahora, ¿estás viendo el contraste de Getsemaní con el Edén? Aquí está Jesús. El autor de Hebreo le llama el segundo Adán, porque el primer Adán en el Edén falló, pero ahora viene el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, viviendo como hombre, con la angustia del hombre, pero caminando en santidad. Y le dice: pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Los discípulos, en lugar de estar orando con Dios para hacer una voz importante, se quedaron dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo está débil. Ahora, ¿encuentras aquí la cuarta voz? Jesucristo dice que no caigan en tentación. La tentación es escuchar la voz, la cuarta voz, que quiere sacarnos del camino que la primera voz nos quiere dar, que quiere engañarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la tentación. La tentación no es pecado, pero cuando tú empiezas a entablar una conversación con la cuarta voz y comes del fruto y caminas de acuerdo a ese consejo, ahí es donde se gesta el pecado. Y entonces Jesucristo está diciendo: oren con Dios, manténganse alertas, manténganse en comunicación con la voz más importante, para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto. Nuestro espíritu ya nació de nuevo en Cristo Jesús, pero dice: pero el cuerpo es débil, la carne es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo. Y aquí está el comienzo de nuestra salvación.
Jesús dice, hágase tu voluntad. Lo que se perdió en el jardín del Edén comenzó a ganarse en Getsemaní. Jesucristo, hincado con el Padre, orando con el Padre, sometió su voluntad con toda la libertad que tenía, con ese libre albedrío. Dijo que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Y ahí comenzó la salvación, porque de ahí dice Lucas que vino un ángel y lo fortaleció a Jesucristo, y Jesucristo de ahí inmediatamente fue arrestado y comenzó toda la pasión hacia la cruz. Sufrió y murió en la cruz, derramó su sangre, el justo pagó por los injustos, y al tercer día resucitó. En Getsemaní se dijo hágase tu voluntad, no la mía. Por ese increíble paso de fe, de obediencia y de sometimiento, tú y yo tenemos acceso a la voz del Padre. Ahora, la libertad, sigue la libertad, tú tienes la libertad. La pregunta es, ¿qué voluntad estás siguiendo en tu vida? Cierra tus ojos. Jesucristo nos enseñó a orar al Padre y decirle, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y quizá hay algo en tu vida que está operando hoy. ¿Hay algún conflicto? ¿Has tomado una decisión, un camino? Y cuando te pones a reflexionar, tú sabes que has ignorado la voluntad del Padre. Tú sabes que has editado la voluntad del Padre. No estamos llamados a editar, estamos llamados a obedecer. Entiende, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Toma un tiempo ahí y ten una conversación con Dios. Él no te condena, y si sientes condenación, esa no es la voz de Dios. Él te dice, ven, estemos a cuentas. Y quizá hoy tienes que decirle a Dios, hágase tu voluntad, no la mía. Quizá estás aferrado en algo, en una decisión, en un camino, pero sabes que no es el de Dios. Dile ahí, como un hijo, como una hija, a tu Padre en los cielos, hágase tu voluntad, Señor. Quizá ves hacia adelante, ves cosas por venir en tu vida, momentos difíciles. Quizá estás en un Getsemaní, así como Jesucristo, te sientes angustiado. Es un buen momento de decirle, Señor, que se haga tu voluntad, muéstrame tu camino. Señor, no sé cómo salir de esta, cómo ordenar esto, cómo hablar a esto, pero hoy te digo, haz tu voluntad. Señor, hoy es un Getsemaní para mí y yo decido someter mi voluntad a la tuya. No hay nada que me obligue, no hay nada que me esté presionando, solo una invitación de amor de tu parte. Y yo te digo, sí, Señor. Perdóname por haber callado tu voz. Perdóname, Señor, por haber permitido que otras voces en mi vida sean más importantes que la tuya. Perdóname, Señor, por tener conversaciones con quien no debo de tener conversaciones. Hoy decido cerrar mi oído a esas malas voces y escucharte a ti. Una palabra tuya, Señor, me basta para sanar mi alma, para ordenar mis pensamientos. Señor, yo quiero tus caminos que son mejores. No quiero los míos, ni los del vecino, ni los del otro. Quiero los tuyos, Señor. Yo quiero que implantes tus pensamientos en mí. Tú has prometido que podemos tener la mente de Cristo,
los pensamientos de Cristo. Y es lo que queremos en nuestra vida. Ven, Señor. Yo te pido que hables a grandes y a chicos. Señor, yo en el nombre de Cristo Jesús quito toda mentira de que el escucharte a ti es algo difícil o imposible. Y yo declaro sobre la vida de esta iglesia y cada familia y cada persona que estamos aquí, que el escucharte a ti es algo cotidiano y normal, que será la normalidad del caminar cristiano en esta iglesia. Escuchar tu voz, seguir tu voz, tener conversaciones contigo. Señor, yo te pido que honres esa hambre de búsqueda de ti. Y Señor, gracias porque tú nos das una segunda oportunidad. Somos tus hijos y hoy declaramos que nuestra herencia eres tú, y que el diseño de tu vida, de nuestro corazón, que tú has puesto en nuestro corazón, es tener esa sintonía, sintonizados a tu voz. Señor, yo bendigo a cada persona. Yo te pido que tu voz sea tan clara en sus vidas, que no tengan ninguna duda que eres tú, hablando, bendiciendo, guiando, liberando, consolando. Guíanos en esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, vienen buenos tiempos. Sí, tiempos difíciles, pero si escuchamos a Dios, todo va a estar bien. Amén. Le voy a pedir a Roberto que pase para orar por los diezmos.